Muy buenas a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Omar Ordóñez. Hace tiempo quería, ¿cómo se llama? Desarrollar un tutorial, ¿no? Y poner contenido en este canal. Puse un contenido de material de descarga de, de librerías y básicamente lo que quiero es, bueno, obviamente explicar algunos tips eh, que seguramente para la gente que recién comienza le pueda servir, otros ya a un nivel mucho más avanzado, definitivamente, eh, obviamente que esto ya se da por hecho que lo entienden. Y bueno, puntualmente es en base a todo lo que es postproducción y a tener control sobre las luces, ¿no? Eh, Hay mucho contenido en YouTube en base a tutoriales de postproducción. Hay muchos grandes referentes del cual uno aprende y también es bueno que esto sea una cadena en base a la reciprocidad de poder enseñar y transmitir los conocimientos que uno va adquiriendo, ¿no? Eh, yo básicamente cuando uno empieza a trabajar en todo lo que es en todo lo que es 3D adquiere algunas metodologías las cuales a veces eh, por llamarlo de algún modo, puede ser más efectivas que otras, o cada quien ya tiene una costumbre, un método de trabajo. Puntualmente, lo que quiero es compartir mi conocimiento, ¿no? En base a lo que también he ido adquiriendo, ¿no? Puntualmente como lo reitero, por grandes referentes en YouTube, ¿no? O también gente que ha compartido conocimientos con mi persona, ¿no? Es un modo de retribuir también a la gente que recién empieza, ¿no? O ya tiene un conocimiento medianamente avanzado. Entonces, ¿en qué consiste este tutorial? A ver, básicamente es saber un poco de todo lo que es todo lo que es el Max, o sea, digamos, perdón, todo lo que es, vamos a ver un poquito de parámetros y vamos a ver todo lo que es puntualmente la postproducción. ¿No? Postproducción y tener control de las luces totalmente independientes. Ojo, este es un método que me funciona a mí. Ya espero que también le funcione al resto. Definitivamente mucha gente tiene miles de artificios o metodologías de trabajo que son también muy efectivas, las cuales es bueno también hacer una fusión, combinar, ¿no? Adquirir, porque yo así también aprendía de distintas personas e iba fusionando mi técnica de trabajo. Entonces, vamos a ver. A ver, acá por ejemplo, tengo una escena, ya es una escena de una alumna, ya, de una alumna que la cual, bueno, me la brindó, ¿no? Para poder, ¿cómo se llama? Para poder realizar algunos cambios y algunos ajustes en base a lo que quiero explicarles, ¿no? Entonces, acá vemos en escena, vemos una iluminación, obviamente exterior, ¿no? En base a una breakdown, bueno, en modo invisible, ¿no? Cargado acá, voy a poner acá materiales, perdón, bueno, acá en modo slate material o compact, perdón. ¿Qué pasó? A ver, voy a poner la casi por 4, bueno, acá está, ¿no? Utilicé esta de Peter Guthrie. Eh, a ver, Overcast, ¿no? Esta de acá. Y básicamente no busqué puntualmente una dirección, ¿no? O sea, más o menos ya uno al cálculo
¿ya? Pero hay unas tablas de referencia de direccionamiento de todo lo que son los HDRs. Entonces, para tratar de darle más dinamismo a este trabajo, pensé la escena de que habría que ponerles unas ayes, una luz de área, ¿no?, pequeña, sin mucha intensidad, mira, multiplayer 1, porque después vamos a darle nosotros control. Y acá en las laterales, acá tengo unas aberturas, ¿no? La escena está pensada justamente para trabajar. A veces hay espacios de trabajo que van a tener complejidades un poquito mayores. Entonces, tengo estas, una, dos, tres, cuatro, cinco, y estas luces de acá, ¿no? ¿Cómo se llama? Que me van a ayudar a complementar la idea que quiero transmitirles en el tutorial. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, o tengo los valores de mi cámara, ¿no? Acá están los valores de mi cámara, obviamente. Siempre juego con la apertura en 4.5, en 5, depende también ¿cómo se llama? El grado de iluminación que tenga la escena, ¿no? Valores por segundos, ¿no? 40, y el ISO siempre lo dejo en 100. Si alguna vez requiero algo más, le doy 120, 130. Custom Color en blanco, ¿no? Porque después ya el balance de color o el white balance se lo doy en Photoshop, ¿correcto? Entonces, tengo mi cámara direccionando acá, ¿no? A esta área. Bueno, le activé la regla de los 3 cuartos. O, bueno, eh, básicamente, perdón, 3 tercios. Un pequeño error. Entonces, a ver, yo lo que hago básicamente, antes, bueno, cuando hacía mis elements, ¿no? Eh, Básicamente lo que más me gustaba hacer era un ajuste con máscaras, ¿correcto? Lo veía un poquito más puntual, más en base a ¿cómo se llama? Corregir algunas áreas oscuras, algunas áreas que, ¿cómo se llama? Que no me podían de ser de utilidad, digamos, o quería hacer un cambio de color, por ejemplo, ¿no? Modificada. Eh, Obviamente que es un método de trabajo también, ¿no? Y también lo voy a complementar. Pasa lo siguiente, que cuando queremos trabajar en 32 bits, ya, porque siempre puntualmente cuando salen los elements uno lo guarda en PNG, en extensión PNG. Bueno, en este caso vamos a guardarlo en XR, la extensión, o TIFF, en este caso XR, para tener mejor control sobre los los render elements, correcto, independientes. Entonces, ¿qué hago? BTF10, correcto. Antes voy a mostrar los presets que estoy utilizando, ¿no? El preset que estoy utilizando acá, 1/50, un poquito de noise, ¿no? O sea, le bajo el noise. Si quiero, si veo gránulo, ¿no? O granos, le bajo un poco más, ¿no? Bueno, mi gama a 2.2, burn value le bajo a 0.1. El GI es brute force con lat cache para tener mayor detalle, ¿no? Y acá, bueno, dos mil subdivisiones. En realidad, unos ajustes netamente básicos, ¿no? O sea, si bien brute force, por lo mismo que ya hay muchos tutoriales en el cual y hay referentes de los cuales uno puede visualizar la calidad y el cálculo que nos da brute force mucho mejor que hay Radiance, ¿correcto? Yo en realidad me he ido muy bien con brute force. Los tiempos de render, si bien son un poco mayores, pero la calidad, creo yo, que no se puede negar que es muy buena, en base a remarcar detalles y el cálculo de luz, ¿correcto? Y vamos a esto que es principal, lo principal. Bueno, acá yo ya lo tengo todo configurado, ¿correcto? El color, ahí es.
bien simple. Lo que he hecho es, voy a explicarlo esto un poquito más detallado. Estos son los render elements que por defecto, ¿no? Siempre un where color que por defecto utilizo, ¿no? Como decir, como una matriz, ¿no? Entonces yo tengo el where color, tengo el multimate element, ¿no? En realidad estos son máscaras para poder trabajar de forma independiente. Y tengo specular, bueno, self illumination en este caso porque, bueno, hay algunas zonas que lo va a requerir. Y ahorita vamos a visualizar eso. V-Ray Reflection, si es necesario. Bueno, no tengo vidrios tanto expuestos, hubiese puesto una refraction. Y de ahí no me recargo más de más elements. Si en algún caso necesito una V-Ray Shadows u otra luz, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Antes de, bueno, no sé si eliminarlo o no, pero no, lo voy a hacer con ejemplo. Eh, por ejemplo, acá por ejemplo, yo elijo una V-Ray, ¿dónde está? V-Ray Light Select, ¿correcto? Entonces este V-Ray Light Select, entonces yo voy a adherir acá una de estas luces. Hagamos de cuenta que pongo adherir y pico acá y se adhiere esa luz de acá. Entonces voy a ponerle un nombre a esa luz acá. Entonces voy a ponerle luz de ventana, correcto. Lo he escrito mal, correcto. Entonces ya se adhirió acá. Entonces hago el siguiente paso nuevamente, ¿no? Voy a adherir acá otra V-Ray Light Select. Lo voy a poner acá, por ejemplo, primero voy a seleccionar la luz, ¿no? Add. Voy a poner acá la luz de acá, que es V-Ray, o sea, o acá voy a ponerle luz mampara. Ya los tenía predeterminados, pero quería explicarlo para que lo puedan ver. Luz mampara. Entonces se va adhiriendo acá. Entonces, una vez que haya seleccionado, por ejemplo acá, ¿no? Tengo una esfera. Para no estar, voy a darle acá a lights, correcto. Puedo hacer seleccionar solamente las luces. Entonces acá, por ejemplo, de nuevo, ¿no? Voy a agrandar esto un poquito más. Voy a dar adherir. V-Ray. Sencillo los pasos, ¿no? O sea, elegir una V-Ray Select e ir independizando, digamos, todo lo que, todas las luces que estén en nuestra escena, ¿correcto? Porque al final todas van a servir. Por ejemplo acá, bueno, se ha colgado el mouse. Lo que pasa es que el archivo pesa un poquito. Ya. Entonces acá, por ejemplo, voy a ponerle, voy a adherir primero la luminaria, ¿no? Acá esta acá y acá me dice Red Light, ¿no? Acá voy a ponerle luz lamparita, ¿no? Y así, ¿no? Por ejemplo, la IES, por ejemplo, acá voy a, de nuevo, nuevamente, acá voy a, ¿dónde está? Elements, correcto, perdón, ya. Voy a adherir acá, Red Light Select, voy a ponerla como IES 1, correcto, voy a darle adherir y voy a adherir, ¿no? O IES 2, acá voy a ponerle IES 2, ¿no? Para saber más o menos, ¿no? Para saber los nombres, ¿no? Voy a removerlo esto de acá, correcto. Eh, delete, 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 correcto. Entonces, ya habiendo hecho todos esos pasos, cargo Multimate, correcto. Acá yo
acá yo generalmente, de preferencia, recomiendo que antes, para elegir un Multimate Element, hagamos una selección por grupos de todo lo que queremos dividirlo en los tres canales, ¿correcto? Y en el white color ya saben de que, de acuerdo al color, por ejemplo ponerlo en modo acá alámbrico, ¿no? Yo ya he determinado unos colores en sí, ¿no? Para trabajarlo de forma independiente, ya sea el techo, el piso, los muebles, cada mueble de forma independiente. Eso es a criterio personal, ¿correcto? Entonces, a ver, voy a hacer una prueba, ¿no? Acá voy a hacer un render preview, ¿no? Pero no lo voy a renderizar todo, ¿no? Voy a acá poner física cámara y voy a renderizar, correcto. Voy a pausar el video y no voy a renderizarlo todo, solamente es para el ejemplo, para hacer el guardado. Correcto. Esto es lo que ya ha podido avanzar en el render, correcto. Voy a esperar que renderice todo. Quería hacer el ejemplo de cómo hacer el guardado. Entonces yo voy a seleccionar acá para guardar, porque acá tengo todos los elements, correcto. Todos, bueno, siempre sale uno de alfa que viene por defecto del, ¿cómo se llama? Del frame buffer. Y bueno, acá tengo todos los elements, correcto. Entonces lo que voy a hacer acá es lo siguiente: voy a hacer un guardado general. Podemos hacer un guardado independiente una por una, ¿no? Por ejemplo esta, por ejemplo acá esta, el white color, esto es lo que ha avanzado, digamos, en base al render. Entonces acá yo voy a hacer un render general, correcto. Voy a irme acá a D, perdón, a C, correcto. Y acá, por ejemplo, en video post voy a ponerlo en la extensión OpenEXRMag. Entonces acá vamos a ponerle un nombre, ¿no? Por ejemplo, elements, correcto, o no, escena, ¿no? Escena, voy a darle save y me va a salir este cuadro de acá. Generalmente, como vamos a trabajar en 32 bits, de preferencia es ponerlo acá en full float, correcto, y para no complicarnos, darle OK, correcto. Ya va a comenzar a hacer el guardado, correcto, de todos en general, ¿no? Está cargando ahorita, está haciendo el guardado. Lo que pasa es que se ralentiza un poco la máquina porque como se llama, eh, bueno, la extensión en XR, no es muy pesada, ¿no? Entonces ya teniendo esto de acá, me voy acá donde elements, ya los tengo separados. eh, por ejemplo acá, escena, a ver, ¿dónde lo guardé? A ver, un ratito está cargando. A ver, para saber dónde los he guardado, quiero ver video post. Ah, ya cargó, recién ha cargado. Acá, por ejemplo, acá está, correcto. Entonces acá me los guarda todos en fila, pongámoslo de un modo, correcto. Yo ya he preparado una carpeta para el tutorial, correcto, con ya los renders ya terminados para ganar tiempo. Entonces acá recién los puedo visualizar, ¿no? Todavía no había cargado porque hasta que termine de cargar todos el guardado, por llamarlo un guardado en grupo, ¿no? O también la otra manera, ¿no? Es por ejemplo,
acá determinar una dirección, correcto, y guardarlos acá en XR, ¿no? Y hace un guardado automático, correcto. Eh, hace un guardado, ¿cómo se llama? Automático de, ¿cómo se llama? De los archivos, ¿no? Perdón, era en la pestaña de acá abajo, ¿no? En separate renders, canales separar los canales de render, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, pongo igual, ¿no? Acá lo dejo preparado, le doy save, ¿no? Le doy OK full float y a la hora que hago el render hace el guardado, ¿no? Con una ruta, ¿correcto? Entonces es lo mismo que yo haga acá con ¿cómo se llama? Con el frame buffer, ¿no? Es lo mismo que lo guarde así, ¿correcto? Este es en caso de que yo quiera esperar que termine el render y estar mirando. Y en el otro caso es ya haberlo previsualizado antes y dejarlo y hace un guardado automático, ¿correcto? Bien, vamos a la otra parte. Bien, continuando ya con la otra parte, que viene todo lo correspondiente a postproducción. Entonces lo que vamos a hacer es, ya que renderizamos todo, acá los elements, los tengo acá, correcto. Eh, Básicamente vamos a utilizar todos, sí. Algunos, por llamarlo de algún modo, nos pueden servir más, otros menos, pero vamos a ver. Bueno, nos vamos acá a archivo, nos vamos acá a secuencia de comandos, nos vamos acá a cargar archivos en pila. Es la manera más rápida de cargar, ¿no? Vamos a buscar la carpeta video post donde he grabado, ¿no? Elements, y entonces acá con, bueno, el alfa no, con shift apretado seleccionamos y vamos a hacer el cargado, ¿no? Entonces comienza a cargar, le damos OK y después vamos a ordenar todos nuestros V-Ray elements, ¿no? Vamos a ver cómo toma su tiempo en cargar, pero nos abrevia el trabajo en vez de estar pasando de ventana a ventana, es mucho más simple, ¿no? Mucho más rápido, ¿correcto? Se está cargando todo, correcto. A ver, disculpen por el audio, hay veces que suene, no esté tan, no esté tan fiel el sonido o el audio, mejor dicho, pero estoy con un micro un poco baratito, pero que lo importante es que se entienda, ¿correcto? Ya está, ¿correcto? Entonces voy a ordenar, lo primero que yo siempre hago es un orden, ¿no? Todo lo que es las máscaras las pongo al fondo, porque ahorita como las imágenes están en 32 bits, correcto, es complicado. Por ejemplo, si yo voy a seleccionar el RGB, no, voy a despestañar estas de acá, salvo el RGB, y por ejemplo, yo por ejemplo voy a despestañar todo el resto de acá, correcto. Entonces por ejemplo quiero hacer una selección de acá, de la máscara, correcto. Con varita mágica quiero seleccionar y no me deja, ¿no? No me deja. Y acá en el mensaje me dice no puedo usar la varita mágica porque no funciona con imágenes de 32 bits. Tiene que convertirlo en 816. Eso lo vamos a hacer sobre el final, ¿correcto? Entonces, por eso les voy a poner al fondo el RGB, que no lo vamos a utilizar por el momento, que nos sirva como un respaldo, aunque en realidad, como vamos a trabajar de modo independiente ¿cómo se llama?
con las luces por defecto, ¿no? Eh, Voy a dejarlo ahí al fondo. Ahora, voy a agrupar todo lo que son la refracción, specular, reflection, correcto, reflection. Lo que quiero dejar es solamente las luces aisladas, ¿no? Dejar las luces totalmente aisladas. Entonces, self illumination lo voy a dejar como parte de la luz. Entonces acá con control seleccionado, ¿no? Reflection, specular, acá creo que este también es, claro, acá hay dos. Voy a suprimir este de acá porque en realidad es lo mismo, es la refracción. Entonces voy a seleccionar desde la refracción, de specular, de reflection, y con control G lo voy a meter en un grupo. Voy a nombrarlo acá, este grupito, como, bueno, no sé, pues brillos y refracciones, ¿no? Para poder trabajarlos de modo independiente o todas en un solo grupo. Entonces, lo que voy a hacer es, ahora voy a encender todo lo que son las luces independientes que he trabajado con las luces independientes para comenzar a ejemplificar lo que quiero mostrarles, ¿no? Correcto, entonces, bueno, voy a seleccionar todas con control, ¿no? Con control, todo lo que son las luces, los pases de todas las luces, y lo voy a convertir en sobreexposición lineal añadir, correcto. Entonces, si vemos, voy a despestañar el RGB, ya no tenemos el RGB. Esto es lo que nativamente nos ha botado todas las luces que tenemos en nuestra escena, ya sea desde la V-Ray Dome, las, las portales, ¿no? De luz, la esfera, la AIS. Si bien el trabajo lo he hecho muy dinámico con todos los tipos de luces para que se pueda ver el ejemplo de mejor forma. Entonces, vamos a partir de un punto, ¿no? Vamos a ver el control de las luces independientes. Yo tengo acá Elements IS 1, ¿no? Voy a quitarla. Si veo cuando la quito, ya me deja de afectar esa zona. Voy a agrandarlo un poco más, a un 45%, está bien. Voy a despestañar y vemos que ya no me afecta esta zona, ¿no? Esta zona ya no me afecta. Entonces, si despestaño la luz 2, ¿no? Vemos que la luz lamparita es la que tiene el protagonismo, ¿no? Yo llamo estas luces decorativas porque en realidad no tiene tanta preponderancia en escena. Acá lo más importante es, creo yo, la luz exterior que canaliza, que se canaliza en el interior, ¿correcto? Y algunas luces de respaldo, ¿no? En las ventanas, ¿no? Para poder tener, digamos, una opción de maniobra adicional, ¿correcto? Si bien la de acá depende del look que queramos darle a la escena, eso ya está en base a qué grado de composición queramos hacer, ¿no? O qué idea, mejor dicho, ¿no? Entonces, voy a quitar las IES, por ejemplo. Eh, Acá vemos la luz de la lámpara, podemos apagarla, prenderla. Vemos cómo se ven en todas las zonas, cómo afecta, correcto. Acá mampara 1, ¿no? Vemos que ya se nos oscurece cada vez más la escena, se quitó, ¿no? Luz 2, ya acá se ve la sombra. En realidad, esto nos da a ver, un modo de trabajo, digamos, totalmente independiente, en el cual, por llamarlo de algún modo, también se mimetiza hagamos de cuenta que estamos teniendo control sobre las luces, pero también en el interior nos está interpretando algo, cómo se comporta la luz realmente, ¿no?
En realidad hay veces, si por ejemplo, bueno, voy a prender acá, ¿no? Yo pongo el RGB, si bien el RGB está con un buen cálculo de luz, pero veo de que por ejemplo, no digo que sea falso, si bien está bien calculada la luz, no se ve mal, podemos hacerle unos ajustes, pero los ajustes son genéricos. Y si queremos trabajar con máscaras, de igual manera se va a ver genérico toda la luz, ¿no? No sé si me explico, o sea, si yo con los contrastes, todo, voy a ser un poco destructivo a la hora de trabajar algunas cosas. Ahora ya demanda más tiempo, ya depende de la metodología de cada persona en retocar algunas zonas, ¿no? Bajar la intensidad en algunas cosas, pero creo que el modo más dinámico o más real de trabajar es así, ¿correcto? Después voy a hacer un tutorial con Blurry Zone, con Blur Sky, también cómo podemos tener control en las exteriores y cómo podemos cambiar una luz. Es más simple, ¿sí? Porque en el interior siempre hay detalles y hay distintos tipos de luces, ¿correcto? Entonces, yendo a lo que explicaba, ¿no? Voy a despestañar las AES, bueno, la lamparita la despestañé. Como veo la imagen un poco oscura en estas áreas, voy a darle un poquito más de respaldo, voy a darle exposición, voy a darle esta pestaña que va a ajustar solamente a esta capa de acá, ¿no? Que va a afectar, mejor dicho, a esta capa de acá, y voy a subirle un poquito de intensidad. Si bien hay un control, no es tan brusco como trabajar en 16 bits o trabajar en, digamos, eh, por llamarlo de un modo, pues en una sola imagen, no es tan agresivo, ¿no? A la hora de tener el control, ¿no? Por ejemplo, voy a subirle, si bien estoy exagerando, pero esto en otro tipo de imagen estaría ya súper sobreexpuesto o quemado. Hay que hacer ajustes leves porque tenemos muchas luces independientes. Entonces, acá van parados también. Voy a hacerle un ajuste de exposición. Es lo que más utilizo acá, el cuadro de exposición. Voy a asegurar. Voy a subir un poquito más, ¿no? Correcto. Esto que se ve verde es por el vidrio, que yo le he hecho un vidrio medio verdoso. Correcto. Yo creo que la otra luz porque acá esta zona está un poco oscura, ¿no? Es la luz de la ventana, no, la ventana soporte, ¿no? Si yo por ejemplo apago esta pestaña, ¿no? Si bien no me afecta tanto, pero yo veo algunas zonas un poco más oscuras en ese determinado lugar. Entonces voy a darle también exposición, voy a asegurar y voy a darle un poquito más de ingreso de luz, ¿correcto? A ver, entonces, ya he hecho tres ajustes de exposición. No veo que me haya alterado mucho la escena. Después vamos a trabajar en base a eso. Ahora, veo que está muy reflectivo porque todo cuando lo he guardado, los specular, el reflection y el refraction, todo está 100%. ¿No? Generalmente siempre cuando ajustamos a un ¿cómo se llama? Depende del modo de fusión. Por ejemplo, acá voy a cambiarle el modo de fusión, ¿no? En color más claro, correcto. Acá también color más claro para que no sea tan brusco. Y acá en refracción, perdón, ¿qué dice? Voy a tener esto acá, color más claro. Entonces si yo, por ejemplo, en reflection se va a ver más. Si yo quito la pestaña, ¿no? La agrego, obviamente. Ahora, hay que jugar también con el valor, ¿no? Puedo bajarle a un 60, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajamos con 16 bits tenemos que bajar muchísimo, ¿no?
Voy a bajar a 58, ¿no? Después vamos a trabajar con máscaras, ¿no? El specular, por ejemplo, si yo lo bajo, ¿no? Por ejemplo, si quito la pestaña, ¿no? ¿Ya? Afecta muy bien los especulares, o sea, las zonas donde hay brillos en las esquinas o en determinadas zonas. La refracción también igual, vemos acá el vidrio de acá, ¿no? Si somos observadores, vemos el vidrio ahí, ¿no? Voy a utilizar la herramienta seleccionar para que se vea mejor. Voy a subirle un poquito más, ¿no? 65%. Entonces, ya esto, digamos, por dar una matriz a la escena, no solamente hemos corregido algunas exposiciones, ¿no? Si por ejemplo acá en ventana 1 también, por ejemplo, quiero hacer un ajuste, igual le voy a subir la exposición, ¿no? Ahora, también puedo ampliar ese radio de luminosidad, ¿no? Dándole un poquito más de gama. ¿Qué pasa? Que en el anterior, cuando ya ha salido comprimido el RGB, ¿correcto? Ya tenemos ya la gama incorporada. En este caso, cuando hemos bloqueado este element, si vemos acá hay un buen nivel de gama, que después obviamente cuando hacemos la postproducción le bajamos con, ya sea con curvas, ajustando los contrastes, ¿no? Porque siempre nos da un sobreexceso de gama o una gama, mejor dicho, lineal para poder ajustar, digamos, contrastes. En este caso, acá, por ejemplo, no tenemos ese nivel de gama. Entonces, por ejemplo, dentro de los ajustes, ¿no? Por ejemplo, voy a ampliar la gama acá un poquito, ¿no? ¿No? Si vemos cómo se amplía en la corrección de gama, cómo se amplía el radio de inglés, el radio del ingreso de luz, igual acá, voy a ampliar un poquito más, ¿no? Igual, a ver, ¿dónde está? A ver, acá, por ejemplo, ¿no? Ya, acá, perdón, acá la ventana no me olvidé ver ese tema, acá hay exposición, voy a darle el ajuste, es la ventana que viene de acá. Por ejemplo, acá tenemos, por ejemplo, voy a ver lo que está esta capa, por ejemplo, acá tenemos una V-Ray plane que está entrando de acá, acá otra V-Ray plane, acá una, correcto, acá otra, y acá arriba hay una ventana de soporte, correcto. Entonces, yo lo quiero ajustar, estoy ajustando una por una, correcto. Lo que me hace más real, no sé si se puede haber notado, ¿no? Ah, perdón, es, digamos, que las sombras son mucho más reales, ¿no? Voy a eliminar todo esto de acá, porque no he configurado el Photoshop para darle el... Ya, entonces, esta ventana de acá, correcto, ventana 2, voy a darle ese ajuste, voy a asegurar la capa, o sea, para que, porque si no aseguro la capa, va a coger todo, y por acá también necesito un ingreso de luz, creo que demasiado, y acá también voy a aumentarle la gama, acá es a criterio, ¿no? Pero lo bueno que nos está marcando bien son las sombras, ¿correcto? Entonces, ya teniendo, digamos, como jerarquía esas, esas luces, por ejemplo, el V-Ray Dome yo pudiese potenciarlo, ¿no? Eso es lo que canaliza lo que entra de afuera. También puedo darle un valor de exposición, ¿no? Y puedo aumentarlo, ¿no? En realidad, generalmente no toco las luces, si veo que se me está sobreexponiendo en alguna zona, le bajo, ¿no? O si necesito más, le subo, ¿correcto? Tengo más control, ¿no? Sobre las luces.
Entonces, ahora voy a comenzar con mis AES. Voy a complementar esta luz de lámpara también. Igual, ¿no? Voy a darle posición. Por ejemplo, acá voy a asegurar la lámpara y voy a darle un poquito de intensidad. Como mira, afecta acá en la parte de arriba, en la parte del techo, ¿no? Voy a bajarle, subirle, bajarle, ¿no? Voy a ver si quiero contrastar un poquito más o ampliar el radio de luz, correcto. Igual las AIS, ¿no? Podemos bajarle la intensidad, ¿no? Podemos bajarle la intensidad a la luz, ¿no? Podemos disminuir la potencia o subirle más, ¿no? Si necesitamos. Y no solo me afecta en la estética de la luz, sino también me afecta en el mueble y en la escena, ¿no? Si yo veo acá, vemos, ¿no? Las plantas y esa zona, como esa área, como la mejora. Más 22. Entonces igual, si estoy trabajando con más 22 ahí, voy a darle acá también. O puedo copiar si desea, pero mejor voy a hacerlo uno por uno, ¿no? Vamos a copiar y pegarla acá. Correcto. Ah, perdón. Más. Ya. Entonces, ya vamos canalizando la escena, ¿no? Ahora, por ejemplo, con el Every Dome, yo quiero darle un look. Por ejemplo, podemos hacerlo esto con tono de saturación o podemos hacerlo con un filtro. Voy a hacerlo con un filtro primero, correcto. Puedo darle un filtro frío, ¿no? Vemos que ligeramente, a ver, voy a quitarle esto de acá, acá en la pared. No sé si se logra notar, voy a acercarlo un poquito más a un 55%. Si yo le doy acá, ¿no? Me da otra tonalidad, digamos, queriendo buscar ese look, o por ejemplo voy a buscar acá este filtro de acá, perdón, ¿no? ¿Ya? O voy a suprimir esto de acá, perdón, voy a suprimirlo y voy a darle acá un tono de saturación, correcto. Entonces voy a darle acá en colorear, ¿no? ¿Qué luz, qué tonalidad me viene de afuera? ¿No? Por ejemplo, ya acá es un poquito más brusco, ¿no? Puedo aumentarle un poquito la saturación, ¿no? Depende de lo que busquemos acá, correcto. Y vamos un poquito equilibrando y neutralizando nuestra escena, correcto. Si yo despestaño, vemos la diferencia, ¿no? Me da un poco más de equilibrio, ¿no? Si bien la escena está muy cálida, muy saturada, me da un poquito de equilibrio a la escena, correcto. Voy a bajarlo un poquito más, correcto. Ahí hay un cambio significativo. Entonces, bueno, esto lo quería hacer como un ejemplo, pero no sé, quedó muy bien. Eh, Ahora, vamos a comenzar con los ajustes ya de capas, pero para hacer eso, primero tenemos que, una vez que ya hemos terminado, digamos, hayamos terminado todo, por ejemplo, ¿no? Voy a darle acá, voy a seleccionar todo con control, todo lo que hemos estado desarrollando, para ya entrar a trabajar las capas. Entonces acá selecciono, eh, voy a aumentar acá. Bueno, la ventana de soporte es la ventana que está acá arriba, ¿no? Acá había una ventana, una luz, que en realidad tenía poca intensidad, ¿no? Voy a bajarlo un poquito, porque me parece que está un poco exagerado. Y la gama también, ¿no? Que me
lo que está trabajando esa ventana de soporte, que es la de acá arriba, eh, básicamente voy a darle acá un ratito acá en la reflexión. Lo que está trabajando ahí es más en afectarme las reflexiones y la luz ahí, ¿no? Entonces voy a acá en la reflexión voy a subirlo un 100%, ¿no? Para que resalte un poquito más ese vídeo, ¿no? Ahora, acá no estamos, ya los retoques finales cuando se trabaje con ¿cómo se llama? Con los elements, ¿no? Voy a bajarle un poquito el porcentaje, acá voy a dejarle en 50% para que esté en un punto neutro, ¿no? En opacidad, ¿no? Para que no esté ni muy saturado, ¿no? Ni tampoco tan desaturado. Voy a bajarle a un 55%. Bueno, una vez que tengamos ya todo, digamos, todo ya, digamos, que hayamos encontrado nuestro look que queremos presentar o mostrar, ya al final se hace los ajustes finales, ¿no? Por ejemplo, con control, voy a seleccionar con control. Ahora, por ejemplo, hay veces también, me estoy olvidando algunas cositas, por ejemplo acá en reflections, ¿no? Voy a exagerarlo, voy a subirlo al 100%, correcto. Hay algunas zonas que, por ejemplo, si bien está afectando demasiado, igual voy a subirlo acá el specular, ¿no? Entonces, yo lo que puedo hacer, si quiero trabajar en áreas, ¿no? Perdón, le agrego una máscara de capa, correcto. Entonces, acá lo que hago es, por ejemplo, voy a borrar, ¿no? Por ejemplo, voy a borrar algunas zonas que, por ejemplo, no me parezcan. Bueno, voy a cambiarle un poquito. Sí, está bien. Voy a con dureza cero, un poquito más de tamaño. Por ejemplo, yo quiero algunas zonas que, bueno, está muy brusco el pincel. Voy a dar con acá. Por ejemplo, yo quiera borrar algunas zonas, ¿no? Por ejemplo, acá o esto acá, le falta un color negro, por ejemplo. Entonces, voy haciendo un retoque, un ajuste, ¿no? No sé por qué acá está tan intenso, ¿no? Acá, por ejemplo, no sé por qué acá se me pone así. Pero bueno, eh, algunas zonas acá, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si veo que está demasiado brilloso, ¿no? Por ejemplo, porque el reflection es muy también agresivo, ¿no? Algunas zonas acá, ¿no? Que quiera mejorarlo, ¿correcto? Es un ejemplo, ¿no? Entonces hay que tener paciencia para trabajar esto. Entonces voy a bajarlo un 50% para que no se note mucho, ¿no? Vemos acá, ¿no? Como, entonces acá vemos el comparativo, ¿no? Vemos el comparativo, ¿no? De lo que estamos trabajando, ¿no? Por ejemplo, voy a bajarle la opacidad, voy a subirle, ¿no? Correcto. Entonces, esto es en algún caso que necesitamos trabajar por algunas zonas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo esto voy a eliminar la máscara, ¿no? Voy a dejarlo en 50%, igual de especular también. Por ejemplo, acá también voy a hacer una máscara, perdón, una máscara de capa. Voy a, por ejemplo, a ver, acá hay especulares bastante, ¿no? Le puedo bajar para que no esté tan brusca esa luz, ¿no? Voy borrando acá también, ¿no? Hay que hacerlo con bastante paciencia,
¿no? Eso es lo bonito de la postproducción, que como ya tenemos las imágenes después del proceso del render, ¿no? Por ejemplo acá, ¿no? Correcto. Eh, ya vamos a ir mejorando la escena, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, bueno, está un 100%, ¿no? Por ejemplo, voy a despestañar, digamos, la máscara, correcto, de algunas cosas que estamos alterando ahí en la máscara, correcto. A ver, entonces voy a eliminar máscara de capa. Entonces, ya cuando tengamos todo, correcto, la refraction, ¿no? Vamos a convertirlo todo en 16 bits para poder trabajar nuestras capas, correcto, para poder trabajar todas nuestras capas, ¿no? Son ligeros ajustes, como se puede haber visto, le he dado, creo que ya eh, cuando, cuando lo trabajen las máscaras, ya vamos a hacer ajustes más puntuales, ¿no? Por ejemplo, acá lo convertimos en objeto inteligente, correcto, todo lo que hemos estado trabajando. Demora tiene su tiempo. Las imágenes en 32 bits y pesan regular, correcto. Entonces nos vamos a esta imagen modo y lo convertimos a un canal de 16 bits. Le damos acá no combinar, ¿no? Y nuestra imagen se mantiene, correcto, se mantiene tal cual, ¿no? Si yo por ejemplo quiero volver a hacer algunos ajustes y nuevamente volver a retocar, por ejemplo acá le doy doble clic, ¿no? Y acá está nuestra imagen, todo lo que hemos trabajado, ¿no? Todo lo que se ha trabajado, correcto. Y le damos acá la pestaña acá y seguimos acá en 16 bits. Ahora sí, por ejemplo, ya podemos trabajar con todas las herramientas de Photoshop, correcto. A ver, entonces acá por ejemplo voy a hacer una selección, ¿no? Voy a ponerlo acá arriba. Entonces, por ejemplo, a ver, vamos a hacer unos ajustes, que veo que la mesa está muy apagada. Por ejemplo, voy a darle un poquito de brillo y podemos darle curvas, ¿no? Darle un poquito de brillo, ¿no? No tanto porque como yo ya trabajo en 16 bits es un poquito más agresivo el programa, ¿no? Podemos darle más saturación, ¿no? Por ejemplo, tenemos esa máscara. Por ejemplo, vamos a oscurecer el mueble, por ejemplo, ¿no? Acá voy a darle primero un equilibrio de color, ¿no? Voy a un poquito, correcto, ¿ya? Entonces acá vamos a, porque lo veo un poquito saturado, de igual forma voy a seleccionar, voy a darle toda la saturación, voy a bajar un poquito la saturación, ¿no? Lo veo con mucho brillo, ¿no? Voy a darle también exposición. Acá ya de modo independiente podemos trabajar, correcto, o sea, ya está en uno ya la mano del artista, ¿no? En trabajar puntualmente algunas áreas. Por ejemplo, este sofá lo veo muy oscuro, pero si bien su sombra eh, es lo que me remarca más de trabajar con las luces independientes, las sombras. Por ejemplo acá, este sofá, voy a darle una selección,
vamos a darle este, no, perdón, le di curvas, no, curvas es el final, ya vamos a hacerlo con todo. Voy a seleccionar acá, voy a darle un poquito de exposición, ¿no? La idea es que no se creen algunos halos. Por ejemplo, si yo lo acerco un 70%, vamos a ver, para poder previsualizar, tampoco no puede ser muy exagerado, y voy a darle un poquito más de gama. Correcto, ahí vemos, ahí creo que está bien, ¿no? Bueno, esto en realidad antes, cuando en realidad sigo trabajando con sistemas de máscaras, pero ya no, o sea, eh, no es una prioridad, ¿no? La prioridad está más en trabajar las luces que pongamos en escena. Por eso no se trata en una escena de recargar de luces, o sea, hay que utilizar un criterio lógico, ¿no? Un criterio lógico de ingreso de luces, ¿no? Eh, por llamarlo de algún modo, hasta tener nociones de con un plano de electricidad, ¿no? Saber dónde están las spots, e inclusive en algunos casos vamos a poner un spot en una escena diurna, un spot encendida y no va a dar la impresión de que no va a afectar en escena, pero en realidad sí está afectando en escena, porque ya cuando tengamos maniobra, ¿no? O manejo y el RGB no tenga participación, ¿no? Ahí es donde va a tener el protagonismo esa luz. Por eso es importante saber qué tipo de luz y para qué tipo de escena ponemos, ¿correcto? Entonces, eh, bueno, acá también el Multimate Element, voy a ponerlo acá adelante. Por ejemplo, acá, ya que es más grupal todo, ¿no? Muy similar, el elemento es un poquito más independiente cada cosa. Acá sí queremos tener más Multimate Elements, ¿no? Que nos lo separa en canales. Es mucho más más abreviado, más rápido, ¿no? Por ejemplo, acá selecciono, vamos de cuenta que quiero darle un, no sé, saturado, no sé si está, pero voy a probar acá, voy a bajarle la saturación un poquito, ¿no? Vamos a bajar la saturación, pues la planta la veo muy encendida, ¿no? Ahí por ejemplo, ¿no? Son pequeños detalles que hay que estar puntualmente observando. Bueno, una vez que ya hayamos, por ejemplo, hecho nuestros ajustes, yo en realidad creo que para mí, respecto a lo que quiero, no está conforme, pero bueno, me sirve, ¿no? En realidad es para más o menos mostrarles, quería mostrarles el ejemplo. Entonces acá ya comenzamos a trabajar. O por ejemplo, podemos jugar con curvas, ¿no? Podemos jugar con brillo, contraste, ¿no? Por ejemplo acá voy a subirle acá el brillo un poco, ¿no? Vamos a hacer que afecte nomás, ¿no? Podemos subirle brillo, podemos contrastar, ¿no? Eh, no soy de usar mucho brillo y contraste, prefiero utilizar eh, exposición, ¿no? Por ejemplo, eh, voy a ajustar un poquito la corrección de la gama, subir apenitas, ¿no? Por ejemplo, otra de las máscaras que estoy viendo que está muy oscura, perdón, no sé qué pasó, voy a darle acá en contiguo, correcto, voy a subir esto acá, correcto, entonces control D, shift,
Entonces acá, por ejemplo, quiero darle un poquito más de oscurecer, darle más brillo, ¿no? La corrección de contraste, porque luego que está muy claro, correcto. Pero una vez que tengamos la escena, la veo un poquito tenue, apagada. Bueno, es más o menos el look que quería darle, correcto. Eh, voy a insertar una imagen este, que había separado, ¿no? Para darle ese look medio, no sé si la palabra puntual sea nórdico, pero como un aspecto como que es un atardecer con neblina, ¿no? Voy a ponerlo al fondo, muy bien, control T. Creo que no le di las alfas ¿cómo se llama? No le di las alfas a, la, a los vidrios, por eso que no se ve translúcido, ¿no? Sí, no, hay una pestaña en las refracciones que es para que sea transparente el vidrio. Entonces, lastimosamente no lo va a poder hacer. Podría eliminar esta área o darle una transparencia, pero ya está de más. Lastimosamente, ya después cuando lo cuelgue la imagen, eh, lo vamos a visualizar. Y en realidad estos ajustes generales, ¿no? No me gusta alterar mucho, ¿no? Por ejemplo, también si queremos cambiar el color de la pared, ¿no? O el techo, por ejemplo, quiero cambiar el color de la pared, por ejemplo, color de saturación, vamos a colorear, ya inmediatamente se mimetiza, ¿no? Por ejemplo, quiero alterar el color de la marroncito, pero bien desaturado, no tanto. O buscar otra gama de verdes, ¿no? Bajar un poquito de la luminosidad, o subirla, ¿no? Y eso está en cada quien lo pueda lo pueda manejar, ¿no? O sea, de acuerdo al criterio que desee, ¿no? Por ejemplo, esto es suprimir. Por ejemplo, acá en el piso, por ejemplo, voy a hacer la selección del piso. Está en contiguo. Lo que pasa es que acá había una línea a la hora que está cogiendo acá. Entonces creo que lo voy a hacer en contiguo. Hay que estar pendientes bien a la hora de hacer los render elements, de los white color, perdón, a la hora de seleccionar los colores muy ¿cómo se llama? Voy a aumentar también de pasada los zócalos, ¿no? Si nos sale entrecortado en algunas zonas, por ejemplo, hacemos la selección de bordes para perfeccionar los bordes, ¿correcto? Entonces voy a darle acá tono de saturación, voy a bajarle un poquito, voy a bajarle, ¿no? Para darle más equilibrio a la escena, para buscar un aspecto muy real, porque generalmente las imágenes no son tan saturadas, las fotos, ¿no? Siempre llevan depende del horario, llevan un aspecto de saturación. Y por último voy a poner unas curvas, ¿no? Eh, voy, a, voy a darle unas curvas. En realidad, para manejar las curvas hay que saber manejar bien las curvas. He visto tutoriales de grandes referentes, grandes maestros, ¿no? Que en realidad es digno de ver sus videos.
muy buen aprendizaje. Siempre es bueno aprender y fusionar lo que uno va aprendiendo de distintas personas, ¿no? Que son referentes, ¿no? Esto nunca se deja aprender, ¿no? Son técnicas que en realidad a veces a muchos nos sirven, ¿no? Entonces, yo veo que, por ejemplo, vamos a tratar de darle un poquito de contraste, aunque yo veo que la imagen está ya muy contrastada, ¿ves? Bueno, acá ya veo que estoy sucediendo, vamos a darle un poquito de luminosidad en las sombras, ¿no? Vamos a subirle un poquito acá, perdón, no quiero destrozar la imagen, ¿no? Por ejemplo, vamos viendo por dónde podemos aumentar esas sombras. Por ejemplo, acá en realidad no necesito tanto contraste, ¿no? Lo que necesito es un poquito de sombra. Ahora también podemos jugar con los colores de las máscaras o también con niveles, ¿no? Podemos también agregar un poquito de sombra, ¿no? O también restarle, ¿correcto? Por ejemplo, en curvas también tenemos un corrector, por ejemplo, de color, ¿no? Donde le demos, bueno, acá es blanco, es totalmente neutro, pero si estuviese la imagen media magentada o media azulada, nos equilibra el color. Por ejemplo, yo la veo muy neutra, ¿no? Por ejemplo, si yo le bajo los verdes, a ver, se pone muy magenta, ¿no? Si yo le bajo o le aumento los azules, ¿no? Vamos a restarle acá, ¿no? Vamos a restarle acá también, ¿no? A los rojos también, le veo muy rojiza la imagen. Voy a restarle acá, vamos a restarle un poquito de acá, ¿no? Para un poquito más de equilibrio, ¿vale? A la imagen. Acá, por ejemplo, lo veo muy apagado esta zona de acá. Por ejemplo, esta área de acá, ¿no? Le veo muy apagada, ¿no? Entonces, como lo he hecho yo de modo muy independiente, bueno, por ejemplo acá, ¿no? A veces es un tema trabajar con estas plantitas o estos detalles ya muy imperceptibles, ¿no? Por ejemplo, voy a darle un radio de 80, acá, una tolerancia de 80, para que me seleccione. Igual nunca, a ver, perdón, ya, a ver, solo que está seleccionando, voy a hablar con una tolerancia de 70, de 50. A ver, claro, bueno, eso lo voy a dejar así. Ahí lo que debería hacer es un poquito mi luz de soporte, la que estaba acá en el centro, como les comenté, ¿no? A darle un poquito más ¿cómo se llama? De intensidad, ¿no? Era una curva más para subirle un poquito como digo, el contraste. Tenemos que a veces contrarrestar algunas zonas, ¿no? Ahí, correcto. Pues está un poco saturada la imagen,
algunas cosas, pero básicamente a comparación de esta imagen de acá, perdón, voy a hacer un grupo de todo esto de acá, todo lo que he trabajado acá. Siempre es bueno cuando ya tengamos demasiadas máscaras, demasiadas cosas, hacer grupos, ¿no? De lo que vamos trabajando, ¿correcto? Perdón. Ah, acá le voy a poner un nombre acá al grupo. Final, correcto. Entonces, esto es de mi render nativo, con los parámetros y todo. Si bien con sus ajustes de capa podríamos darle una mejoría, correcto. No está mal, hay que bajar la saturación, ajustar algunas cosas, pero lo que sí se pierde mucho es las sombras. Pero si, por ejemplo, yo pongo esto de acá, bueno, es otro look, es otro, por ejemplo, efecto, ¿no? Voy a bajarle un poquito la saturación acá, que está muy saturado el sofá. Y el equilibrio de color le voy a un poquito más amarillento y un poquito más verdoso, ¿no? Porque está chillando ese, ese sofá, ¿no? Y acá el piso también, me parece. Ya me pongo un poquito exquisito. Un equilibrio de color, correcto. Vamos a darle un poquito más amarillento. Vamos a darle un poquito más verdoso. Ahí está, perfecto. Creo. Ya se puede mejorar, ¿no? Ya se puede, ¿cómo se llama? Eh, se puede ir seleccionando algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, acá debí crearle otro multimate a estos objetos, ¿no? Y obviamente ya me iba seleccionando los canales, ¿no? Entonces, bueno, voy a reducirlo. Voy a hacer más tutoriales, quiero recargar un poquito de material, de algunas explicaciones, algunas cosas que puedan servir. En realidad, yo he aprendido de muchas personas en YouTube, ¿no? En realidad, esto es como una cadena, ¿no? Una vez que estás aprendiendo, también volcar la enseñanza al resto. Voy a dejar mis descripciones, mi nombre es Omar Ordóñez. Eh, bueno, voy a dejar mis páginas, ¿no? Oficiales, ¿no? Y espero que les haya servido este tutorial. Eh, si es que algunas personas ya tenían conocimiento, porque como digo, hay tutoriales, ¿no? En base a postproducción y todo lo que son Blurry Elements. Yo quería hacerlo lo más, digamos, prolijo, por eso es tan largo el video. Y bueno, puntualmente seguiré subiendo más material, ¿no? Y espero que les haya servido y haya sido de suma importancia. Muchas gracias.